Bueno, pues buenas tardes a todos o buenos días, buenas noches, depende de dónde se encuentren en el mundo. Gracias y bienvenidos a nuestro webinar Variaciones de la replicación de PostgreSQL. Hoy nos acompaña Boris Mejías, que nos va a llevar en esta sesión que durará aproximadamente una hora y tendremos los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, las pueden postear en la sección Q&A que encuentran en bajo de la pantalla y las responderemos al final de la presentación. Y ahora pues paso la palabra a Boris y empezamos. Muchas gracias, Mónica. Y bueno, gracias por asistir a este seminario web. Estamos partiendo con esto de los seminarios en español y sería interesante saber si acaso son un aporte para ustedes y si acaso quieren que hagamos otros seminarios en el futuro. Nos comunican y también sería importante saber cuáles son los temas que ustedes quieren escuchar y aprender, sobre todo porque este asunto lo más importante es expandir el conocimiento de Postgres para que haya más gente utilizando Postgres y los que ya lo usan, que lo saquen provecho que puede tener Postgres, porque Postgres tiene muchas posibilidades y muchas capacidades y no todas son conocidas. Por eso el eslogan de EDB es Power to Postgres. Significa entregar todo lo que podemos nosotros dentro de nuestro conocimiento, no solamente a partir del software, pero a partir de conocimiento también, a que la comunidad crezca y así todos crezcamos. Es importante. En particular, hoy día vamos a hablar sobre la replicación en Postgres y la replicación, bueno, tiene distintas variaciones y eso es lo que vamos a ver. Vamos a partir desde los inicios de la replicación y vamos a ir haciéndola crecer hasta que veamos las posibilidades que tienen para replicación. Como dijo Mónica, bueno, mi nombre es Boris Mejías, yo soy chileno, pero vivo en Bélgica, ¿sí? Así que si ven algunas referencias sudamericanas o cosas así, o decoraciones sudamericanas, gracias a mi mamá, es porque, bueno, vengo de Chile y allá comencé a utilizar Postgres y ahora también me participo mucho en la comunidad europea sobre Postgres. Como pueden ver ahí, mi título es Holistic System Software Engineer. Eso significa que me gusta ver los problemas desde un punto de vista más global, sin focalizarme solamente en la parte reduccionista, sino que siento que el sistema es más grande que la suma de sus componentes. Ahora, eso es una forma un poco más chistosa, simplemente decir que el título oficialmente es Solution Architect, que viene siendo más o menos lo mismo. Y también soy air guitar player, eso significa que me gusta mucho la música y en esta presentación voy a tratar de combinar las dos pasiones que son Postgres y la parte distribuida y la música. Así que ya van a ver por qué. ¿Okay? Bueno, si quieren hacer comentarios en Twitter, el feedback siempre es muy apreciado, porque con eso podemos mejorar las presentaciones. Si no sabemos qué les gustó, qué no les gustó, es imposible hacer presentaciones mejores. Así es que feedback es bien recibido. No es necesario que me sigan, pero manden feedback, eso es importante. Bien, entonces, ¿por qué hacemos esta presentación? Porque quizás ya la vieron ya en inglés, en el webinar que tenemos en inglés o en alguna presentación en Postgres Build, por ejemplo. La idea es, cada vez se va mejorando la presentación, cada vez se van agregando elementos que vienen de preguntas y cosas así, y también porque creo que los conceptos que se entregan en esta presentación van desde lo más básico, que es la parte de respaldo y restauración de los datos, a la parte de réplica, para entender de dónde nace lo de la réplica y también entender de cuando algo va mal, porque a veces fallan las cosas, saber por qué va mal y cómo recuperarse del problema. Entonces, por eso esta presentación que creemos que es importante para ustedes. Ahora, les dije que iba a hablar un poco de música también, y como a mí me encanta el open source, también me gusta escuchar música que es open source. Y Kiko Loureiro, que es un guitarrista bro, fantástico de Brasil, tiene un álbum que se llama Open Source, específicamente, que lo lanzó el año pasado. Y la gracia es que este álbum tiene las canciones que son bueno, de partida no son full copyright, sino que son con Creative Commons. Significa que ustedes las pueden modificar, las pueden compartir, pueden hacer lo que quieran con él, pero además liberó todas las pistas de, las guitarras, los bajos, las baterías, y hay gente que puede hacer sus propias versiones y mandárselas a Kiko, y si a Kiko le gustan, lo puede hacer exactamente como lo hacemos en open source, en el cual el código está disponible, ustedes pueden trabajar con el código y hacer mejoras de todo eso. Por eso el conocimiento es muy importante para poder sacar el provecho de lo que es música open source y software que es open source.
Bueno, si escuchan el álbum de Kiko Loureiro, que es un poco metal progresivo, quizás va a ser un poco así, medio contundente, si no han escuchado ese tipo de música antes, así como este gráfico de replicaciones por todos lados, se ve un poco así como una mezcla de muchísimas cosas, distintas flechas, distintas cabezas de flechas. La idea es que al final de esta presentación ustedes van a ver este gráfico y van a decir, ah, ya, entiendo todo, pero perfectamente. O bueno, no perfectamente, pero perfectamente. O sea, casi perfecto. Y van a ver que yo creo que vamos a partir con conocimientos muy básicos, vamos a llegar a esto y van a decir, ah, ya, no era tan complejo. O sea, le puse color el Boris. Ponerle color en Chile es decir, exageración. Bueno, vamos con las raíces. Las raíces son siempre importantes para entender de dónde salen las cosas. La replicación es una variación de las raíces de Postgres que vamos a explicar, así como el heavy metal, que me gusta mucho a mí, tiene sus raíces en el blues y el rock. La replicación tiene sus raíces en el backup y la restauración. ¿Ven ahí las letras B y R? ¿Coincidencia? Sí, pura coincidencia no. Si en realidad en español se dice respaldo y restauración. Nada que ver con la B y la R. Pero siempre es bueno encontrar coincidencias en la vida. Fundamental interconnectedness, la interconectividad fundamental de todas las cosas, digámoslo así. Bueno, partamos entonces con eso, el respaldo y la restauración de datos. PostgreSQL, Postgres tiene una cosa muy importante que es resistente a fallas, ya sean locales o globales. Vamos a ver las globales después, pero las locales son las importantes. Entonces, cuando uno escribe algo en Postgres, si Postgres dice commit, significa que el valor está guardado de forma durable. Es ácido, ¿ya? Acid, A-C-I-D. O sea, atomicity, consistency, isolation y durability. La durabilidad significa que si dice commit, está. Y ahí queda. Entonces, ¿cómo lo hace Postgres? Veamos, aquí tenemos, a ver si se ve el mouse ahí. Esta es la parte de la memoria RAM, ¿ok? Y aquí están los discos. Tenemos el Data Directory y la parte del disco que está destinado a los walls, ¿ya? Vamos a explicar inmediatamente qué es lo que son los walls, porque es importante para la replicación. Esta parte de aquí es la zona común, que son los shared buffers, ¿ya? Y cada de estos cuadraditos chiquititos son las conexiones, los backend de cada conexión. Una aplicación se conecta y tiene un espacio de memoria que puede leer desde los shared buffers y puede escribir también los shared buffers. Cuando escribe en el shared buffer, digamos que tiene ahí un buffer que acaba de leer y lo modifica, entonces lo ensucia, digamos, esa cosa negra, antes de irse al data directory, que es la parte más durable, así como para siempre, primero pasa por el wall. Wall es una sigla en inglés que significa Write Ahead Log, o sea, un, un registro de lo que se escribió, pero se guarda de forma anticipada, antes de que vaya al disco. Write Ahead, ¿ya? Entonces, uno guarda los cambios y después uno que tiene una cierta cantidad de cambios dice, ok, bueno, todos estos cambios ahora los voy a poner en el libro para que quede para siempre, ¿ya? Entonces eso va vía los wall buffers y queda ahí en ese archivo. Entonces, si en este momento, que se devuelve y dice ahora commit, estamos bien, se muere la RAM porque alguna razón, o sea, alguien tiró el cable, pasó la aspiradora que es automática y cortó el cable del servidor y se cayó todo, no está aquí todavía en el Data Directory, pero está aquí, lo que significa que cuando parta de nuevo, se recupera y dice, mira, tengo algunos cambios aquí en el wall que no están aquí, así es que hay que ponerlos y estamos listos. Con eso se garantiza que resiste a los fallos. Así se hace test en Postgres. No se hacen test así como, ya probemos que falla. No, se tira el cable, ¡pah! Se saca y si funciona, funciona y si no, hay que arreglarlo. ¿Vale? Ya, entonces, ¿qué significa hacer un respaldo? Un respaldo significa hacer una copia del Data Directory más una copia de todos los cambios que están ocurriendo mientras uno está haciendo esa copia, ¿ya? Para tener una cosa consistente. Estos dos juntos hacen una copia consistente. Y eso es el respaldo físico, digamos, una copia exactamente igual. Y la recuperación de esos datos es cuando uno lanza un nuevo Postgres en base a este Data Directory y este wall y empieza a aplicar todos esos cambios y escribirlos en el Data Directory. Así se recupera de forma consistente con lo que había pasado en la realidad. Entonces, las mentes brillantes de Postgres en algún momento, a finales del siglo pasado, hace mucho tiempo, dijeron, o a principios de este siglo, no me acuerdo exactamente cuándo, pero por ahí cuando entramos al 2000, ¿ya? Dijeron, oh, ¿y qué tal si hacemos esto siempre? No como una cosa así de tomamos un respaldo y lo recuperamos solamente si hay un error. Hagámoslo siempre, constantemente.
Entonces ahí nació lo que es la replicación física. Dijeron, ponemos un proceso aquí que lee todos esos cambios y se los manda a un recibidor de estos cambios, Word, que está funcionando siempre, y esos cambios se van a inyectar a los ficheros de Word de ese otro servidor. Y ahí van a pasar por los shared buffers, entonces exactamente el buffer que tienen aquí, que está sucio, ¿ya? Pum. Llega aquí, se ponen los shared buffers de acá, y después con un checkpoint se baja al data directory y queda exactamente igual que el data directory acá, ¿ya? Ahora, la gracia está en que, como estos cambios están pasando como un flujo de datos continuo, estos datos de aquí se pueden leer porque están activos. Entonces eso es una réplica de lectura. Ahora es solo lectura porque uno no puede escribir acá. Si uno escribiera acá, queda una inconsistencia entre lo que hay aquí y lo que hay acá, por eso es un read-only réplica, read-only standby. ¿Ya? Vale. Entonces, ya vieron, ya estamos viendo que la replicación es simplemente un respaldo y una recuperación continua por siempre. ¿Sí? Es como un point in time recovery, donde el time es en el futuro más lejano, hasta el fin del universo. ¿Ya? O hasta que uno hace una promoción, pero el concepto es ese. Entonces, teniendo ese concepto en mente, ¿cómo sabemos si un nodo al cual estamos conectados es primario o es réplica? ¿Ya? O maestro o réplica, o en inglés master, en réplica o standby. ¿Ya? El término master, yo sé que hay ciertas cosas que tienen un poco de conflicto ahí, pero a mí me gusta usar, bueno, me gusta la música, y si piensan en los discos, cuando uno hace una grabación, tiene el disco master, y del master se hacen las copias. Tiene sentido en ese contexto, así que aquí también tiene sentido. Como tiene el nuevo maestro, y del nuevo maestro se sacan las copias de ese nuevo maestro. Entonces, volviendo al tema, uno no pregunta, ¿es master o es primary? No. Uno no pregunta, ¿es standby o es replica? No. Uno lo que pregunta es in recovery. Se está recuperando. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, este nodo de aquí sí se está recuperando, que está recibiendo los walls de alguna parte y lo está recuperando. En cambio, este no. Este es el nodo maestro, el nodo activo, el nodo primario. Entonces, si estoy en un nodo primario y pregunto, ¿está en recuperación? Me va a decir falso. En cambio, si estoy en la réplica y pregunto si está en recuperación, me va a decir verdadero, true, false, true. ¿Ya? Todo esto, el nombre de la base de datos es novena, ya van a ver por qué. Entonces lo importante es, en algunos casos se puede dar que el primario sí dice que está en recovery, pero es cuando hice un crash y está empezando. Tuvo un fallo y se está recuperando, y al estarse recuperando en esos primeros segundos en los cuales, volvemos al caso primario aquí, está recuperando los walls, y todavía va a estar en nodo de easy recovery. Entonces el nodo primario también podría estar en recovery, pero es una forma, un espacio temporal bastante corto. ¿Ya? Entonces ya saben, ya. Eso es, nodo primario y la réplica. Ahora, vamos a ver la parte de monitorear. A mí me gusta tratar de... Las palabras son importantes, y por eso fui a buscar la definición de monitorear en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Vale? Y dice una sola definición, no hay dos. A ver, la primera dice, es un verbo transitivo de partida, o sea, uno monitorea otra cosa, y dice que observar mediante aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza para detectar posibles anomalías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a mirar cuál es el estado de la replicación. Los aparatos especiales, en este caso, vendrían siendo las queries que están en Postgres, que nos van a permitir observar el estado de la replicación. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos parámetros? No son parámetros fisiológicos en este caso, pero son de otra naturaleza, la naturaleza, los bytes binarios y la cosa así, para determinar si acaso hay alguna anomalía en la replicación. ¿Vale? Entonces tenemos monitoreo de la replicación. Vamos a observar mediante la tabla o view, una vista, PG Stat Replication, que es parte del catálogo de, de Postgres. ¿Okay? Entonces uno dice, muéstrame toda la información de PG Stat Replication. Aquí no tengo toda, pero esto es lo más importante que vamos a ver, porque esto nos permite detectar anomalías. Y estos son los parámetros de otra naturaleza. Como pueden ver, vemos que tiene un proceso, ya este es el mismo proceso que está a nivel del sistema operativo, y viene que la aplicación se llama Zaragoza. Me van a perdonar que algunas veces pronuncio mal la Z, porque yo no soy
la península ibérica, si es que yo digo Zaragoza, y a veces voy a tratar de decir Zaragoza, pero bueno, elegí esta ciudad porque una vez hicimos una conferencia con la comunidad de Alfresco en Zaragoza, y estuvo muy buena, muy buena la gente de Zaragoza, nos recibieron muy bien y estuvo muy bien eso. La comunidad de Alfresco ahí es importante. Entonces, bueno, se conecta desde esta IP y está en un estado de streaming, o sea, está haciendo un flujo constante de datos, ¿ya? Y los datos son estos. Hay una cosa que se llama el log sequence number, que es el número de secuencia de los cambios. Acuérdense, wall es log al final y manda los cambios que están ocurriendo. Entonces se envió este número y todo esto se recibieron al otro lado. Ya vamos a ver qué son estos 3 puntos, ¿ya? Y el lag, que es la latencia que hay entre el momento que se envió en cuanto a tiempo y el que llegó al otro lado, es esto, en milisegundos y nanosegundos, ¿ya? Poquísimo. Ya. Y fíjense bien esto, es importante. La replicación que está ocurriendo es asíncrona. Significa que yo lo mando y sigo haciendo mis cosas y le va a llegar el dato en algún momento y yo confío en que le va a llegar, ¿ya? Vamos a ver después algunas variaciones sobre eso, pero por defecto esto es asíncrono, ¿ok? Ya, sigamos entonces. Esto es lo que ustedes aprendieron recién de la replicación física, ¿ya? O espero que aprendieron, por lo menos traté de explicarlo. Están escribiendo los share buffers, cada cambio que ocurre se viene al wall y del wall sender se pasa al wall receiver, que los inyecta en el wall local, que es un archivo, y de ahí se lee en los share buffers y después de algún momento hace el checkpoint y se manda acá. Esto significa que no se espera que la transacción termine para mandar los cambios. Cada cambio, si uno hace un insert, o si uno hace un delete, o si uno hace un update, inmediatamente se manda, ¿ya? Y se mandan todos los cambios que se hacen, y cuando se manda el resultado final de la transacción, puede ser commit o puede ser rollback, o puede ser un error. Entonces, se envía el commit o el rollback, entonces puede ser que uno mande información aquí que nunca va a ser utilizada, sino que se mandan 3 inserts y después se hace un rollback, entonces se manda y se dice, todos estos inserts que hicimos no valen nada, así que está el rollback ahí. ¿Qué significa eso? Significa que la copia es exactamente igual, es una réplica, por eso se llama réplica, ¿ya? En este caso física, en el sentido de que los bloques de ficheros son exactamente los mismos, ¿vale? Ya. También significa, para los que conocen la parte de vacuum y todo eso, que cada vez que se hace vacuum aquí, el vacuum también se manda a la réplica. Todo, se manda absolutamente todo. Entonces a veces ustedes están monitoreando y dicen, oye, pero si no estamos escribiendo nada, ¿por qué hay datos que están pasando de un lado a otro? Bueno, puede ser porque vacuum está limpiando cosas, ¿ya? Eso no sería una anomalía. Bueno, volvamos a la música, compañeros. A mí me gusta mucho el heavy metal, como les dije, y el heavy metal tiene sus raíces, pues es un árbol que tiene sus raíces en el blues y el rock, ¿ya? De este centro del árbol nacen otras variaciones, ¿ya? Por ejemplo, una variación que yo escucho mucho es power metal, ¿ya? Una música que te da energía, te dan ganas de vivir, una cosa muy positiva. Hay gente que nos trata de ilusos porque somos tan positivos, pero no importa, se te da poder. Power to Postgres, power metal, ¿ya? Ahora, si uno agrega un violín, uno llega a una cosa, un estilo que se llama folk metal. Ahí tienen bandas como, por ejemplo, en España está Mago de Oz, por ejemplo. Mago de Oz. Mago de Oz tiene violín, entonces va como metal pagano, pero es más cercano al folk metal que el power metal. Y hablan de dragones y cosas así. Y cosas paganas. Pero si uno tiene muchos violines, entonces ahí uno tiene symphonic metal, ¿ya? Entonces, una variación de la variación y tiene un estilo distinto, ¿ya? Y eso es lo que va a pasar también con la parte de Postgres, que lo vamos a ver ahora. Ahora, a propósito de folk metal, hay una banda que se llama Cuervos del Sur, que no es metal, pero es rock de raíz, en el cual mezclan con quenas, charango y ronroco, un rock así medio folclórico que es buenísimo, a mí me encanta. Cuervos del Sur, con K, si lo quieren buscar, después me cuentan qué les pareció. Bueno, pero esta es una presentación de Postgres, así que volvamos a Postgres. Tenemos Physical Replication, ¿ya? Replicación física, streaming, que significa que es un flujo continuo, ¿ya? Se basa en backup y recovery, o sea, respaldo y restauración de datos. Hay una variación que significa que si cambiamos el origen de la replicación, podemos tener una replicación en cascada, que lo vamos a ver ahora. Otra pequeña variación, que les mostré que la
replicación era asíncrona, ahora vamos a ver que tiene replicación síncrona también. Vamos a hacer una pequeña modificación y vamos a ver que tenemos una replicación síncrona. Pero además, si hacemos un cambio un poquito más grande, y por eso está esto en el centro de un otro árbol, que quiere decir que tenemos replicación lógica. Y con esto vamos a continuar aprendiendo sobre la replicación en Postgres. Ahora, en este momento de nuestra vida, Mónica, que está haciendo el hosting, va a poner una encuesta en la plataforma y ustedes pueden responder. Vamos a preguntarles sobre acaso ustedes están usando replicación o no. ¿Ya? Sí, no tiene nada que ver con estarlo observando como Big Brother, sino que es más para que todo para saber cuáles son las cosas que ustedes pueden necesitar más ayuda. ¿Vale? Ok. Bueno, eso sería lo que vamos a seguir trabajando. Hice un esfuerzo importante para no usar bullet points en esta presentación, así que cambié los bullet points por árboles. Espero que esta forma ecológica de hacer presentaciones sea de su agrado. Bueno, continuamos. Replicación asíncrona. Tenemos un nodo aquí, ¿ya? Es el nodo maestro, que envía datos asincrónicamente a la réplica. Fíjense ahí la flecha, la puse con una cabeza negra, ¿ya? Vamos a hacer unos cambios después. Hay que tener cierta notación en algún momento. Cuando uno hace dibujos, razones por las cuales me gusta hacer arquitectura de software, es porque uno tiene que hacer hartos dibujos y cuando chico a mí me encantaba dibujar. Y todavía me gusta, así es que es mi forma de seguir teniendo mi niño dentro de mí. Creo que la gente que escucha metal también tiene un niño bastante grande dentro de uno, pero bueno. Muchas réplicas significa que uno puede desde el mismo nodo enviar datos a todos, ¿ya? Y eso nos va a permitir tener un escenario, una arquitectura de lectura y escritura en el nodo primario y de solo lectura en las réplicas, ¿ya? Esto es lo que se llama read-write o read-only. Y esto significa que estamos escalando nuestro sistema de forma horizontal para las lecturas, no escalación horizontal para todo, sino que solamente para la lectura. Y esto sirve bastante cuando uno tiene un punto de entrada que es único y que permite que mucha gente pueda leer de distintos puntos las réplicas y con eso saca bastante carga del nodo maestro y puede aumentar la cantidad de transacciones por segundo que puede hacer. Y se usa bastante en varios casos, o sea, no es una cosa así como rebuscada. ¿Ya? Fíjense que aquí las flechas son con una cabeza que no es rellena, sino que simplemente son conexiones. Para cuando vean los gráficos que cada flecha tiene su significado distinto. ¿Okay? Pueden usar aquí, por ejemplo, PG Bouncer. PG Bouncer les permite definir distintas conexiones y una de las conexiones va al nodo maestro y las otras van a los nodos de réplica, ¿okay? De lectura. Muy bien. Robustez. Ya, un nodo robusto. Vamos a ver qué le significa esto. En un centro de datos, ¿ya? Uno puede tener dos nodos, ¿ya? Un nodo maestro y la réplica. Y ahí está enviando los datos. Si falla uno, tenemos el otro y ya agregamos cierto grado de tolerancia a fallos, ¿ya? Entonces estamos aumentando la robustez del sistema. Ahora, si uno tiene dos ubicaciones, se puede hacer exactamente lo mismo y el nodo maestro ahora envía los datos a otro centro de datos, ¿ya? Que puede estar en otra parte y eso nos permite que aumentamos la robustez en el sentido de que si se cae todo el centro de datos, tenemos todo en otra parte, ni un problema. Y aquí viene la parte que es la replicación en cascada. A veces, dependiendo del centro de datos que ustedes tienen, puede ser que haya un cobro por los datos que se envían de un centro de datos a otro. Entonces lo que quieren hacer ustedes es minimizar la cantidad de datos que se mandan de un centro de datos al otro. Con la replicación en cascada se puede hacer eso perfectamente, porque este nodo que está acá es en realidad el nodo réplica de este nodo de aquí. Entonces este no tiene que ser maestro para ser una fuente de datos para otro nodo. Y eso es lo que se llama replicación en cascada, ¿vale? Ahora, la otra razón no es solamente para reducir los costos, sino que también una razón técnica, es que si esto se cae de una vez, esta arquitectura ya tiene nodo primario y secundario. Entonces ya está listo, armado, no hay que hacer ningún otro cambio de configuración para empezar a promover este y escribir aquí. Ya tienen la réplica armada, sino que hay que promover este y cambiar este, que en vez de recibir los datos aquí, va a recibirlos de este otro lado. ¿Ya? Entonces, tiene sus razones técnicas también. ¿Vale? Vamos a hacer un ejemplo más adelante. Imagínense que estro en Europa, aquí un centro de datos y otro dato en la parte de Pacífico. ¿Ya? Entonces tenemos
una base de datos que se llama la novena puerta, por eso el nombre de novena, porque la película La novena puerta, The Ninth Gate, fue filmada en una ubicación, fue en Toledo, una ciudad muy medieval, y está basada en un libro que se llama El Club Dumas, de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte. Muy bueno el libro, muy buena la película, y bueno, un poco satánico y algo así. Ustedes saben, la gente que le gusta el heavy metal también le gustan un poco las cosas así media diabólicas. Entonces, tenemos Toledo, que es el nodo maestro, y que envía la réplica a Zaragoza. Entonces, cuando hicimos el monitoreo, lo hicimos en este nodo aquí. Y Toledo envía también a su otro centro de datos, que está en la zona Pacífico, en Sudamérica, a Quito. ¿Ya? Gente muy buena onda que viene de Quito, muy simpático. Si conocen gente de Quito, muy buena onda. Y que replica a otro centro de datos, otro servidor que está en Curicó, que es una ciudad muy bonita de Chile, donde hay muy buenos vinos. ¿Sí? La banda que les dije, Cuerpos del Sur, viene de Curicó. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos una replicación en cascada con dos ubicaciones. A ver, ahora, ¿cómo se configura esto? La diferencia entre replicación en cascada y replicación normal es muy chiquitita. ¿Ya? Esto no es un tutorial de cómo configurar cosas, pero cuando ustedes vean los tutoriales van a entender dónde hay que hacer los cambios para tener replicación en cascada. Toledo es el nodo primario. ¿Ya? En Quito tenemos lo siguiente. Primary Connection Info, o sea, la conexión al nodo primario. Dice, bueno, Rep Manager, configuré esto yo con Rep Manager, que es una utilidad para configurar nodos de réplica y todo eso. Se conecta al host, que es Toledo, en el port 5432, que es el port por defecto. Y el application name, esto no es obligatorio, pero es súper recomendado para identificar quién es el nodo que se conecta. Y de hecho es necesario cuando uno quiere hacer replicación síncrona, que es lo que vamos a ver luego. Y aquí se comunica con el nodo Quito. Yo soy el nodo Quito y me conecto a Toledo. Y en Curicó, que se escribe con acento, pero no lo puse con acento aquí porque el nombre del nodo no es con acento. Quiero evitar caracteres medio raros. Curicó significa aguas negras a todo esto, en idioma mapuche, mapudungun. Entonces tenemos la conexión que utiliza Red Manager también, pero en vez de conectarse a Toledo, se conecta a Quito, ¿ya? Y aquí tiene application name Curicó. Entonces, esa es la única diferencia. Esto implica que los nodos, si esto hubiera sido Toledo, habría sido replicación normal, como todos conocemos, pero el hecho de que este ponga otro nodo que es una réplica, significa que es replicación en cascada. Fácil. Espero que sea fácil, porque... Entonces es simple, no hay que hacer mucha cosa para configurar cascada, y funciona. Listo, ahí tienen, replicación en cascada. Ya, ahora, dos centros de datos tienen ciertas complicaciones, porque a veces uno no sabe si se cortó la conexión entre los datos o el data center está realmente muerto. Así que si uno quiere tener failover automático, es necesario tener una tercera visión, un tercer ojo. ¿Ya? Es como el ojo de Sauron, así que está mirando, observando a todos lados y tiene que saber si acaso hay problemas de conexión o no. Entonces, esto nos va a permitir hacer un failover automático y uno preferentemente tiene un tercer centro de datos que hace de testigo para resolver cuando hay conflicto. ¿Cuál es el tipo de conflicto? Bueno, veamos. Digamos que el nodo de Quito pierde la conexión con el nodo de Toledo. Está monitoreando y de pronto ya no recibe datos y ve que no responde. Entonces, o bien falla el nodo o bien falla la red. Ojo que esto es una pregunta muy importante. ¿Por qué es importante? Porque desde el punto de vista de la electricidad y la cosa, es imposible saber para este nodo si acaso el nodo se murió o la red se murió. Entonces, si este nodo dice que, me promuevo porque el nodo Toledo se murió, ahora nosotros somos el nodo primario, pero el nodo Toledo sigue funcionando, ¿qué va a pasar? Alguna parte de la aplicación va a escribir el nodo Toledo y la otra parte de la aplicación va a escribir el nodo de Quito. ¿Y eso qué va a generar? Split brain, o ¿cómo se diría eso en español? Bueno, ustedes cachan, pues, el cerebro que queda partido en dos y tienen dos datos que uno crece para un lado y el otro crece para otro. No es buena idea, no conviene. ¿Cómo se soluciona eso? La única forma que hay, porque uno no puede identificar si esto pasó aquí o pasó en el nodo, es con un tercer ojo ahí que les dice, esto pasó en la red porque yo sí puedo hablar con este nodo. ¿Ya? Bueno, ¿qué pasa si todo el centro de datos está aislado? No solamente la comunicación entre Europa y el Pacífico, sino que también la comunicación entre Europa y todos los otros. No, esto podría estar en Estados Unidos, por ejemplo. O Estados juntos, como dicen en otras partes. Bueno, ni el nodo, que es el witness,
Testigo, ni los nodos de Sudamérica tienen idea si estos nodos están vivos o no, pero lo bueno es que no importa, porque está aislado. Entonces, la mayoría de los nodos que pueden hablar entre ellos, y por eso es importante tener un consenso entre la mayoría, decide que esto no, ya no pasa nada con esto, así que vamos a promover el nodo de Quito. ¿Ya? Entonces, como no pasa nada con esto, no, hay que aislarlo y asegurarse de que ninguna aplicación vaya a comunicarse con los nodos de Europa. ¿Vale? Entonces, si no se puede aislar eso, entonces mejor esperar. Ya, no vayan a cometer un error ahí grave, no hay que apurarse. ¿Sí? Como dice el Zen de Python, dice, eh, now is better than never, although never is often better than right now. O sea, ahora es mejor que nunca, pero nunca a veces, muchas veces mejor que inmediatamente. O sea, no hay que apurarse. ¿Ya? No se apuren, piensen, analicen y todo. Por eso Automatic Failover no es tan fácil. ¿Ya? A mí no me convencen fácil de instalar failover automático. Tiene sus ventajas, obviamente, cuando se detecta rápido, pero cuando algo pasa mal y uno se apura, automáticamente puede quedar la escoba, como decimos en Chile. Bueno, ahí tienen, replicación en cascada les abre la oportunidad para hacer un montón de otras cosas más y aprendieron la diferencia. Ahora, hay una forma de hacer algo que se llama replicación, la protección, perdón, contra un error humano. Todos somos humanos, todos cometemos errores. La única persona que nunca ha cometido un error es aquella que nunca ha hecho nada. ¿Ya? Si hacen algo, fijo que en algún momento cometen un error. Si no, pregúntenme a mí. ¿Ya? Y le preguntan a Mónica, y Mónica les va a decir que sí, he cometido muchos errores. Ahora, para proteger ese tipo de errores, como por ejemplo borrar datos que en producción que uno pensaba que estaba borrándolo en test, o borrar una tabla que uno pensaba que estaba obsoleta, pero en realidad uno se equivocó con el nombre y borró datos de producción. Uno puede tener una réplica, no tiene que ser en cascada, pero en este caso el ejemplo en cascada, que está con retraso, está atrasada, no tiene todos los datos exactamente al mismo momento en el cual se enviaron. ¿Ya? Entonces vamos a explicar cómo funciona. Vamos a ver, tenemos primero la replicación física. Esta es otra variación de todo lo que estamos haciendo. El retardo ocurre aquí, en este momento acá. Ustedes ya saben esto. Dicen, claro, el wall envía el cambio al wall receiver, vía el wall sender, y lo escribe ya en disco. O sea que estamos seguros de que esto está, incluso si se cae toda esta parte y se cae el RAM, está aquí en disco. Pero no lo vamos a poner en los shared buffers en los shared buffers de la réplica hasta que pase cierto tiempo. Es como cuando uno le manda un sobre a alguien y le dice, no abrir hasta el 20 de mayo a las 5 de la tarde. Entonces uno está ahí con el sobre esperando, así no sé cómo lees, así. Quiere, a las 5, ya, vale, ahí lo podemos abrir, pop, y lo abre, ¿vale? Pero lo importante es que todos los sobres ya fueron enviados, todos los sobres ya están aquí. Entonces, si ni siquiera tienen que estar aquí guardados, uno puede borrarlos de aquí, no hay problema, porque los sobres ya fueron enviados acá. Se abren solamente cuando llega el tiempo de abrirlo. Un delay, por ejemplo, de 3 horas. ¿Ya? Eso les permite que si alguien dice, oh no, borré la tabla de datos de producción, le mandan un mail rápido al DBA que está en Sudamérica y le dicen, oye, no, hazle la pausa a la réplica. Entonces se pone una pausa aquí, ¿ya? Y no se ejecuta lo que hay que ejecutar. Entonces, el sobre que dice borrar tabla de producción no está abierto todavía. Entonces, ese sobre, si dice, no, este sobre no lo abrimos, ¿vale? Y después incluso uno se lo puede saltar y seguir abriendo el otro sobre. Bueno, en replicación lógica se puede hacer eso, no en replicación física, pero por lo menos uno puede recuperar los datos. Entonces, uno los recupera, los inyecta de nuevo y se salvó. No tiene nada que hacer en point in time recovery, cuestiones sofisticadas. Uno usa simplemente aquí un retardo ahí. Y eso les protege sobre errores humanos. ¿Ya? O otra variación. Ya, listo. Ahora seguimos con otra variación, pero me estoy cansando, así que voy a tomar un poquito de té. Ya. ¿Cómo se puede reducir la pérdida de datos? Porque mucha gente tiene datos importantes. De hecho, si ustedes están utilizando Postgres, lo más probable es que sus datos sean los más importantes del mundo, porque ¿quién pondría datos en otra base de datos que no fuera Postgres? O sea, allá ellos, digamos. Si uno quiere reducir la pérdida de datos, implica que uno tiene que utilizar replicación síncrona o sincronizada, como quieran decirlo, pero síncrona suena más IT. Ya.
IT, sí. ¿Sí? IT, sí, IT. Ya. ¿Qué significa? Significa que la pregunta aquí de la aplicación cuando escribe algo y hace un commit, ¿cuándo se resuelve ese commit? En la replicación asíncrona, el commit se resuelve cuando llega a este wall. Ya sabemos, aquí está en el wall, estamos listos. Entonces ahora ya podemos decirle commit. Todo esto que pasa acá es asíncrono y si falla, bueno, es parte del juego. Ups, perdón. Entonces esto es lo que vamos a estudiar. ¿Ya? Si vamos a la parte de monitoreo, volvamos aquí, voy a explicar esto primero. En la replicación síncrona, significa que primero tiene que llegar a este servidor, en alguna parte de aquí, para que se devuelva el dato y diga, ya, la réplica lo tiene. El nodo de Zaragoza tiene los datos de Toledo, o el nodo de Quito tiene los datos de Toledo. Entonces ahí recién el commit se resuelve. O sea que tiene que ir desde aquí hasta esta máquina y devolverse, y ahí recién se dice commit. O sea, significa que los datos están aquí antes de estar aquí en el commit. Ahora, por ese ida y vuelta es muy importante la latencia. Entonces, por eso este slide de aquí. De nuevo, tenemos que monitorear a ver si detectamos anomalías. ¿Dónde está la latencia? Bueno, se puede medir en dos formas. O bien se mide con lo que se envió y en qué momento se aplicó y cuánto tiempo duró. Entonces, esta latencia que se agrega significa que sus transacciones van a ser más lentas cada vez si es que quieren hacerlo sin pérdida de datos. Ahora, esto pasa en paralelo, obviamente, la parte de escritura, pero el envío es secuencial. Hay solamente una línea de tráfico que va hacia la parte de los otros nodos. Entonces, tengan eso en cuenta cuando quieren agregar replicación síncrona, no es llegar y ponerlo síncrono. Vamos viendo algunas cosas que son importantes. ¿Quién está replicando? O sea, ¿quién es el nodo que responde? Eso se identifica a través de este valor, que es el application name. Entonces yo digo Zaragoza, en este caso es Zaragoza el que está respondiendo, y eso se configura con este parámetro que es synchronous standby names, ¿ya? Standby, réplicas y los nombres. Y acá tenemos los tres puntos de posible de replicación. ¿Cuándo está el valor replicado? Puede ser en el write LSN, en el flash LSN y en el replay LSN. Y eso se identifica con estos valores: remote write, on o remote apply. Es lo que les voy a explicar ahora. Ahora, además, ustedes pueden ver que aquí el synchron state es sync, lo que significa que está sincronizado. ¿Ya? Entonces tiene que hacer el ida y vuelta. Vamos viendo, volvemos a este gráfico. ¿Cuándo está el commit? Si el commit es on, y tenemos asíncrono, significa que tiene que llegar a estos archivos de aquí, se devuelve y está listo. Pero si es on y es síncrono, entonces tiene que ir vía el wall sender al wall receiver, tiene que ser enviado a disco, y aquí hay una cosa que se llama flash. Ustedes cuando tienen un USB, el USB lo ponen en el laptop, copian archivo al USB, lo sacan, hay corrupción de datos. ¿Por qué? Porque uno tiene que hacer primero el desmontar, unmount. Uno hace unmount, y al hacer el unmount se sincroniza, se hace un flash al disco, y ahí se puede sacar. Y dice, ahora es seguro de sacar su disco USB. ¿Sí? El USB. Entonces, eso, flash, es lo que pasa aquí. Entonces, uno tiene el receiver, uno hace un remote write, o sea, el wall receiver lo escribe en el disco, eso es cuando uno copia, y eso es un punto también. Significa que llegó a la RAM, y de la RAM fue enviado al disco. Entonces, esto significa seguro en RAM. Si está on, significa que pasó el flash. O sea, está físicamente en el disco, no está metido en el Linux kernel o el Windows kernel en alguna parte. No, llegó ya al disco. Ya no están los buffers del kernel. Y el remote apply significa que el proceso de Postgres lo leyó del wall y lo puso ya en los shared buffers, o sea que cualquiera lo podría leer aquí. Significa que este nodo podría leer el valor antes de que este otro nodo que nos escribió pueda leer el valor. ¿Ya? Eso significa remote apply. Entonces, esto les da cierta garantía. Dicen, yo quiero que mi replicación sea síncrona cuando llegó al otro lado, cuando está segura en el disco del otro lado, o cuando incluso ya se puede leer al otro lado. Tres niveles. ¿Vale? Ahora, además, existe un otro nivel, que es el on, pero es local. Uno puede decir, quiero hacer solamente replicación síncrona local. O sea, yo hago la sincronización con mi disco nomás. Me da lo mismo que hay al otro lado, yo lo quiero local nomás. ¿Vale? Ya, entonces ahí tienen.
pueden mirar ahí la PG Stat Replication y pueden ver estos valores y con eso saben cómo monitorear su replicación síncrona. ¿Vale? Vamos a ver los Synchronous Standby Names. No traduje el título de este slide porque es el valor del parámetro que se utiliza para sincronizar. ¿Ya? Tenemos Toledo, tenemos Zaragoza, Málaga, Quito y Curicó. ¿Ya? Agregué un tercer nodo aquí en la parte de Europa porque es importante tener dos nodos aquí y ya van a ver por qué. ¿Ya? ¿Cómo se configura? Uno se pone Synchronous Standby Names y pone el primero de esta lista de nodos. Significa que el nodo de Curicó no está en la lista de nodos de aquí. ¿Vale? No es necesario que este responda. O los dos primeros de esta lista, o sea, Zaragoza y Quito. Como pueden ver, esto no es tan buena idea porque tiene que ir a hacer un ida y vuelta a Sudamérica para poder decir que está listo. Entonces sería importante aquí dar vuelta al orden y poner, perdón, aquí Quito, Málaga, que es Zaragoza, Málaga y Quito. En este caso, el primero que responda entre Zaragoza o Quito es por el caso en que estos dos no se mueren. Por último, hay otro que está respondiendo en Sudamérica. Entonces esto tiene timeout, tiene que ser este orden. También uno puede decir any, o sea, cualquiera, dos cualquiera de esta lista tienen que responder, eso se llama el quórum, para que se considere como síncrono. Entonces puede ser Zaragoza o Quito, o Zaragoza o Málaga, o Quito o Málaga. Si responden dos, estamos listos, podemos seguir con la transacción siguiente. Entonces es súper importante Synchronous Standby Names. ¿Okay? Y los diferentes puntos de sincronía se ponen con esta variable que se llama Synchronous Commit, que pueden ser Remote Write, On o Remote Apply, y ya lo vieron ya cómo es. ¿Vale? Y si no quieren que sea remoto, pueden forzarlo a decir local. Recuerden que este es remoto, On es remoto, cuando este valor es vacío. O sea, si no hay réplicas, si tenemos On, sigue siendo On, que es lo que vimos aquí, al principio. ¿Vale? Ya, eso sería. También se puede utilizar de forma dinámica esto. ¿Ya? Síncrono solo cuando es crucial. Y vamos a hacer un ejemplo con estos tres nodos. O sea, cuatro nodos. Tenemos de nuevo Toledo, Quito, Zaragoza y Curicó. Pero ahora en vez de tener Cascading Replication, voy a poner Curicó que replica desde Toledo. ¿Vale? ¿Ya? Vamos con el ejemplo. Entonces, estamos en el festival y tenemos ciertas órdenes y todo de la novena puerta. Y tenemos los Synchronous Standby, puede ser cualquiera de estos tres nodos. Zaragoza, Quito, Curicó, cualquiera que responde, estamos ok con la sincronía. Pero acabo de decidir que por ahora todo va a ser local, ¿ya? En cuanto a la sincronización. Entonces, la replicación es asíncrona en este momento, pero está lista para ser síncrona con estos nodos, ¿ya? Lo que puedo hacer es que dinámicamente digo, la siguiente transacción es muy importante que esté lista al otro lado antes de que yo diga que está commit. Entonces digo, set synchronous commit equals remote apply, que es una cosa muy importante que voy a poner. Ahora hago insert en la tabla orders, el value ID de el número de teléfono de Douglas Adams, el customer es el 999, pide cerveza y pide 18 cervezas. Ya, no es que vaya a tomar tanto, pero lo que pasa es que va a compartir con los amigos. Además, 18 en binario es esto. O sea, si esto es 010101, esto sería 18, que es el verdadero número del metal. 19 no vale tanto, esto es 18. ¿Vale? Listo. Entonces, cuando yo recibo este insert 01, no, cuando recibo el commit, se hace el commit. Esta es una transacción que es sin beginning commit, sino que es una transacción que es auto commit. ¿Ya? Cuando yo recibo esto, significa que ya está disponible en los otros no, porque yo lo cambié aquí, synchronous commit, remote apply. Entonces, esta transacción no termina hasta que yo sé que está asegurada en otra parte. Entonces, esto me permite tener cero pérdida de datos. Porque si no termina esta transacción, significa que no tengo seguridad de que si está aquí y se cae el servidor, está en alguna parte, no sé. Entonces, por eso puedo sincronizar dinámicamente y después reseteo esto a decir, ok, now reset synchronous commit para que vuelva al valor de local. Y con eso estamos listos y tenemos una transacción dinámica. Entonces, ustedes pueden pensar en términos monetarios, que tenemos venta de cosas, artículos chicos y hasta 10 euros o $10. La transacción es asíncrona. Si perdemos un par de esas transacciones, no es tan grave. Pero cualquier cosa que supere 10, entonces eso lo hacemos con synchronous commit, y la gente que paga más de 10 euros en general está
disponible a esperar un poco más hasta que su transacción esté lista. Así que no hay tanto problema. Ahora, replicación síncrona lo voy a hacer aquí con una flecha con una cabeza blanca, ¿vale? Y en este caso, porque tengo dos nodos nomás, es una replicación síncrona frágil. ¿Por qué es frágil? Porque si se cae este nodo, este ya no puede escribir. Siempre va a estar esperando una respuesta y nadie le responde. Entonces no puede escribir. Por eso es frágil. En vez de tener un punto de falla, ahora tengo dos puntos de falla. Mala idea. Entonces, por eso puse un tercer nodo cuando estaba haciendo el ejemplo. Con dos, ahí está ok, porque si se cae este nodo, tengo el otro nodo y siempre puedo escribir. Entonces, si quieren poner replicación síncrona, mínimo 3 nodos, ¿vale? Se podría hacer exactamente lo mismo, pero con dos data centers. Entonces, si se cae este nodo aquí, por último tenemos replicación síncrona con este otro centro de datos y también estamos bien. Y el siguiente puede ser un nodo de cascading asíncrono. No es necesario que este sea asíncrono. Se pueden mezclar las dos, no hay problema. Lo más robusto sería esto, por ejemplo, todo lo que es local, el mismo centro de datos es síncrono y todo lo que va afuera es asíncrono. ¿Okay? Y ahora Mónica va a poner otra encuesta para saber si acaso ustedes están utilizando replicación síncrona o asíncrona y sí o no. Eso, ¿por qué? Mientras tanto, yo les explico que se puede hacer dinámico, síncrono o asíncrono. Entonces, en este caso, todo es asíncrono y después pasa a ser solamente para los dos nodos que tengo ahí, síncrono. Asíncrono, síncrono, asíncrono, síncrono. Depende de la transacción. Solamente para algunas transacciones se puede hacer síncrono. Y eso les da una cosa más de robustez. Ya, bueno, mientras tanto, pequeño intermeso. Hasta aquí hemos visto solamente lo que es la replicación física. Vamos a pasar ahora a ver lo que es la replicación lógica en pocos minutos, pero van a ver que es una variación de lo que es la replicación física, y con eso, en vez de haber partido desde cero con replicación lógica, van a decir, cambiando eso ya tengo replicación lógica, y se entiende cuáles son las diferencias que hay entre replicación física y replicación lógica, porque partimos incluso desde el concepto de respaldo y restauración, y vamos construyendo nuestro árbol de variaciones de replicación, ¿vale? Entonces vamos a llegar a esto ahora. Del physical replication, vimos cascading replication, synchronous replication, y ahora vamos a ver replicación lógica. ¿Cómo funciona? Volvemos a la replicación física. Ustedes ya lo han visto esto varias veces. Ya lo conocemos ya. Ahora, la gran diferencia es lo siguiente. En el wall center aquí, vamos a poner algo distinto, que es un logical decoding, un decodificador lógico. En vez de decir en el bloque tanto se cambia esa parte por esta otra parte, se dice la fila de cierta tabla cambió el valor a este otro valor, o se agrega una nueva fila a este valor. No es el insert ni el update ni nada, sino que se dice el valor final de la fila. ¿Okay? Y eso es lo que se envía al otro lado. Y en vez de tener un wall receiver, tenemos un logical downstream. ¿Ya? El que recibe el valor, este es el upstream, este es el downstream, que lo va a enviar hacia la base de datos local. Esta base de datos, fíjense que no va directo al wall, sino que va a los shared buffers, de una u otra forma, no directamente. Entonces, si se fijan, el buffer incluso no es lo mismo, es distinto. Lógicamente agrega el valor. Y de aquí va a los wall buffers y de aquí va acá. Eso significa que aquí también puedo escribir. Este nodo de acá también está escribiendo en los buffers aquí. O sea que este es un master, multimaster. Multimaster es lo que te da replicación lógica. No es bidireccional, es unidireccional. Va desde este lado hacia este otro lado. ¿Ya? Y bueno, eso es todo. No hay mucho más que explicar. La replicación lógica no es una copia física, sino que significa que en este otro nodo que es master, yo envío los cambios lógicos que ocurren en este valor de acá. Y significa que yo tengo que identificar cada fila, si no, no puedo mandar un delete, porque si digo ya, borrar una fila, ¿cuál? No sé. Entonces uno por eso tiene que identificar la fila, y es necesario tener primary key en todas las tablas que se van a incorporar en logical replication. ¿Okay? Y lo otro es que uno no tiene para qué hacer una réplica de todo este clúster de datos, sino que uno puede decir solamente esta base de datos se replica lógicamente y solamente esta tabla incluso. ¿Ya? Uno puede llegar a esa granularidad. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, una cosa puede ser para actualizar de la versión 9.5, por ejemplo, a la versión 12. En la 9.5 ya se puede poner PG Logical, y se puede pasar todos los datos constantemente hasta que uno dice ya,
acabo de copiar todo, ahora termino con la conexión al 9.5 y todas las conexiones pasan al 12, o sea que es casi cero downtime, ¿ya? Se puede hacer en cosa de segundos, el paso de la versión 9.5 a la versión 12. Yo encuentro eso fantástico. Ahora, si quieren, pueden decir, bueno, algunos van a la 12 y otros van a la versión 13. Empezamos un proyecto con la 12, vino el proyecto de la 13, entonces una base de datos va a la versión 12, la otra base de datos va a la versión 13. No hay problema. ¿Por qué? Porque es replicación lógica. O estaban corriendo en Windows y dijeron, bueno, deberíamos correr en Linux. Eso no lo pueden hacer con replicación física, pero lo pueden hacer con replicación lógica. Entonces esto puede ser de versión 12 a 12, pero de Windows a Linux. O de Amazon algo a su propio servidor o a otro cloud provider. ¿Ya? Uno puede actualizar el clúster entero también. Esto es una buena idea. Tienen dos centros de datos, están en versión gris, una versión vieja. Y aquí tenemos una instalación ya de la versión nueva, que está vacía, pero es una versión más nueva de datos. Si se fijan, toda la aplicación aquí es física, pero una replicación física asíncrona. Construyo el mismo clúster aquí y pongo una replicación lógica. Si se fijan, la flecha ahora es una flecha también con cabeza negra, o sea que esto también es asíncrono aquí, pero la flecha tiene esas rayitas así, por eso significa que es replicación lógica. Entonces, del máster al otro máster, el maestro al maestro, hago la copia de datos y este va a enviar todos los datos a las réplicas de forma asíncrona y física. Por lo tanto, no tengo que hacer nuevas réplicas después de que hice el PG upgrade, que es más complicado. Con esto se puede pasar todo de una vez y ya está listo, está construido ya el otro clúster. Perfecto. ¿Y después qué hacen? Bueno, botan el clúster viejo y seguimos. Estamos listos. Muchas posibilidades. Bueno, hay un término de progressive metal o metal progresivo que permite hacer unas mezclas de un montón de cosas de, de estilos musicales, de ritmo y cosas así. Entonces, este diagrama que yo les puse al principio es un poco como eso, porque va a mezclar un montón de cosas. Y mientras les voy mostrando esto, viene una tercera encuesta de Mónica que les va a poner, si acaso, les va a preguntar si acaso están ejecutando con replicación lógica o no, ¿vale? Entonces, partimos con un nodo que tiene una cierta versión, más o menos antigua, de Postgres, y ya pueden identificar la flecha es una replicación lógica a una versión más actualizada, versión 12, digamos. De la versión 12 yo puedo tener otra replicación lógica a otro nodo maestro que es versión 13. Ahora, si se fijan, la flecha va para el otro lado también, pero no es una replicación bidireccional. Esto es un esquema que se puede enviar de aquí a allá y este es otro esquema que se puede enviar desde la versión 13 a la versión 12. Esto significa que es dos veces unidireccional. No estoy en la cosa bidireccional, BDR es una cosa muchísimo más evolucionada y tiene sus complejidades. Si quieren que hagamos un seminario de BDR, Bidirectional Replication, lo podemos hacer. Y la idea es que aquí existe la posibilidad de hacerlo con Logical Replication, pero completamente separado. O sea, ciertos datos que vienen de Europa se pueden mandar al nodo de Sudamérica y el nodo de Sudamérica puede mandar con replicación lógica ciertos datos de Sudamérica hacia Europa, pero no hay conflicto entre los dos. ¿Vale? Bueno, este nodo además tiene su cascading replication asíncrono para el lado izquierdo y este nodo acá tiene escalabilidad de read-only hacia el lado derecho con replicación asíncrona y además tiene un nodo para evitar pérdida de datos con replicación síncrona en el mismo centro de datos. Y así se va armando el gráfico que teníamos al principio. Ustedes dicen, ya, ok, replicación lógica aquí para hacer el upgrade, replicación lógica para los dos lados, pero sin ser bidireccional, más combinación de datos aquí. Además, se puede hacer una cosa más interesante cuando uno tiene un nodo de business intelligence, ¿ya? Cuando uno agrega datos de todas partes, esto es como el data warehouse, ¿ya? Este dato no tiene réplicas porque, bueno, si se pierde, lo podemos reconstruir con los datos que vienen de todas otras partes, pero también puede tener un backup, el respaldo. Y el respaldo, lo interesante es que no siempre tiene que ser todas las noches o todas las horas, sino que el respaldo también se beneficia del streaming replication, de la replicación física. Y se puede hacer respaldo físico constantes, ¿ya? Y se puede hacer con Barman, se pueden coleccionar los respaldos de todos estos nodos que van a sacar y también de forma como streaming. Y así llegamos a este gráfico que yo lo encuentro bastante bonito, no es simétrico, pero es broken symmetry, que da cierta particularidad
de belleza, digamos, y les permite hacer cosas bastante complejas y bien interesantes, mezclando todas las variaciones de PostgreSQL. Bueno, conclusión. En vez de hacer los bullet points típicos, quiero volver a este gráfico. Ya vieron que entender qué es lo que es Logical Replication en sí, como concepto, si uno quiere ver muchas más cosas más complejas, hay que ir investigando un poco más, pero una vez que uno entiende cómo funciona el backup y el recovery, el respaldo y la restauración, uno puede entender cómo funciona la replicación física. De la replicación física uno puede tomar ciertas variaciones chiquititas y tener distintas posibilidades dependiendo del caso de uso que uno tiene, pérdida de datos, o sincronicidad que es importante, o si no, un nodo que está mucho más lejos en otra región, que les permiten armar la solución que ustedes necesitan. Ahora, si necesitan replicación lógica con distintas versiones de Postgres, o con una sección nomás de datos, ahí cambian la forma de hacer la conexión de un nodo a otro y les permite hacer la replicación lógica. Y bueno, ahí se pueden hacer un montón de seminarios a partir de esto porque salen unas ramas mucho más interesantes que pueden mezclar la cosa más aún. ¿Ok? Bueno, eso sería. Para terminar, quiero citar a Kiko Loureiro, nuevamente con open source, música open source, pero ahora con la open source community. ¿Por qué Kiko Loureiro se fijó tanto en el open source para hacer su álbum? Dice que es porque el open source, ¿ya?, da esa sensación de comunidad. Si uno piensa en la comunidad Postgres, nos sentimos como todos parte de la comunidad, aunque seamos de distintas empresas, de competidores, somos todos parte de la comunidad Postgres, que es muy importante. Y eso nos permite mejorar nuestra creatividad y aumenta nuestras posibilidades. Entonces, por eso, dice Kiko, ¿por qué no traer todos estos conceptos del software a la música y al arte? Y de ahí viene la motivación de Kiko para hacer este álbum open source, que es muy interesante si lo quieren escuchar. Y en base al conocimiento, Mónica puso la última encuesta ahí para saber si acaso ustedes quieren que pongamos más contenido en español. Y bueno, lo hacemos si es que ustedes quieren. Y bueno, si tienen algunas preguntas también, quedan un par de minutos. Ahí terminó el contenido de la presentación, espero que haya sido útil. Bueno, ahí dice gracias, porque uno siempre pone gracias, pero como estábamos hablando de música, de rock, vamos a terminar con chao, gracias, como dicen en los conciertos al final, cuando termina. Listo, gracias Mónica. ¿Hay algunas preguntas que se pueden responder en este momento de la vida? Pues sí, muchas gracias, Boris, por la presentación. Y pues, a ver, las preguntas. ¿Puede haber replicación con cambios de tablas y o columnas? Es decir, ¿se puede mapear de una estructura en master a otra estructura en la copia? Eso se puede hacer con... hay dos posibilidades. Una sería con replicación lógica, pero ahí creo que los nombres de las tablas te van a afectar. Y eso, yo sé que en BDR tenemos posibilidades de enviar datos a otro tipo de estructura, pero en replicación lógica así nada más, no se puede. Lo que habría que hacer sería utilizar una conversión de datos. Entonces tendrías que tener dos tablas que son exactamente iguales, y ya sea que las mandas tienen que ser con replicación lógica, y al llegar al lado de acá, convertirlas en otro esquema en base a triggers. Esa sería la forma de hacerlo. Pero así de uno a uno no se puede hacer, porque va a reclamar, va a decir, por ejemplo, falta una columna en la fila de fuente, o falta una columna en el target, en el destino. Entonces el mecanismo de replicación te va a fallar. Entonces lo que tienes que hacer es pones una copia de ambas, y cuando llegas acá, en la réplica, no, perdón, el otro nodo maestro, con triggers, cambias la estructura y la pones en la estructura final, y después puedes borrar los datos acá. No hay problema borrar los datos acá porque el origen viene siempre desde otro lado. Entonces eso sería una posibilidad. Otra posibilidad sería hacerlo con foreign data wrappers, pero creo que eso sería menos eficiente. Ya eso. Espero que eso resuelva la pregunta. Si no, ahí está mi correo. Me pueden enviar la pregunta por correo si es que quieren una explicación un poquito más concreta, o en Twitter. ¿Vale? Vale, otra pregunta. ¿Cuál es la forma más óptima para crear una réplica de una base de datos existente de gran tamaño? Algo similar a lo que en Oracle se hace con Herman, excusas, perdona si es que lo he leído mal. Ujú. No, está bien. Um, Duplicate the database or for standby. Ya. Eh, hay dos formas. Una es simplemente delegar a el protocolo de replicación a que haga la réplica entera,
y eso lo que va a hacer es que se va a conectar a Postgres y va a decir, mándame todo. Y eso va a aumentar la cantidad de wall que va a quedar en el nodo primario hasta que el otro nodo confirme que sí, ya, tengo todo listo, ahora pasamos de la fase de clonar a la fase de envío de flujo, de clone a streaming. Y en ese caso, el nodo maestro va a poder empezar a bajar las cosas y va a solamente hacer el streaming, ¿ya? Entonces, eso se va a tomar tiempo. Esa es la forma de, por defecto que se hace. La referencia a Arman o Barman es la versión de Postgres, que es un poco equivalente. Uno tiene un respaldo físico, ¿ya? Entonces lo que uno va a hacer es que toma ese respaldo físico, lo va a hacer un recovery en otro nodo, que va a ser el futuro standby, va a poner toda la clonación aquí, y una vez que este nodo, que es la réplica, se conecta al nodo maestro, como este nodo avanzó porque es una base de datos muy grande, va a decir, oye, pero no tengo los datos. Entonces este nodo va a decir, porque ya los borré. Entonces la nueva réplica va a decir, ok, no importa, los que me faltan los voy a recuperar del barman, el equivalente a Arman, hasta que, va a recuperar lo más rápido posible, hasta que llegue un momento en el que este sí va a tener los datos más frescos. Entonces, se crea una copia del respaldo, se pasan todos los walls que faltan desde el servidor de respaldo, que tiene un flujo continuo con el maestro, y una vez que termina la fase de catch up, o sea que lo atrapa, una vez que atrapa al maestro, ahí sigue el flujo desde el maestro hacia la réplica. Entonces, backup recovery y después el flujo de streaming. Eso. Pues otra pregunta, ¿cuál es el tiempo de latencia sugerido en una réplica? Eso depende para qué se utiliza la réplica. Si lo quieres utilizar para eh, lo que dijimos de horizontalidad, escalabilidad horizontal, y que se usa como nodo de lectura, lo ideal sería que estuviera alrededor del milisegundo. O sea, centro de datos con latencia de milisegundo es razonable, o sea, no es pedir demasiado. Ahora, si se usa para hacer réplica de reportes, por ejemplo, en el cual los datos no tienen que estar absolutamente frescos, sino que se necesita para hacer análisis y cosas así, 100 milisegundos, un segundo o incluso hasta minutos no es problema, porque el objetivo de la réplica que está utilizando es para hacer reportes, entonces no necesita los datos más básicos. Entonces depende del objetivo, o sea, si lo quieren para estarlo activamente revisando, por ejemplo, en un nodo se escribe cuando alguien pidió las sillas para un concierto, y en el otro se usa el nodo para leer si acaso quedan sillas disponibles, ahí máximo 10 milisegundos de latencia, digamos. En cambio, si lo quieren para reporte, no importa tanto, mientras haya un flujo continuo. Sí. Eso. Pues si tienen otras preguntas, pueden postearlas en este momento. Si no, como dijo Boris, pueden directamente mandar una mail o en Twitter ponerse en contacto directamente con él. Y bueno, hemos llegado al fin de nuestra presentación. Les agradecemos muchísimo su presencia. Les recuerdo que la grabación de esta presentación con las slides verán enviadas a sus correos electrónicos, los que usaron para registrarse a la sesión. Les pido, por favor, el momento que cierren la sesión, de darnos su opinión en qué temas quieren oír, en específico en los webinars en español, y cuál es el feedback que tienen de esta sesión de Boris. Y pues muchísimas gracias y que tengan un buen resto de su día. Gracias a todos. Y Gracias. para los que pueden seguir presentaciones en inglés, no se olviden que tenemos Postgres Vision a finales de junio. Mónica, ¿sabes los datos de Postgres Vision? 20, No me lo recuerdo a memoria en 23. este momento, pero estaba hablando de julio. Junio, sería 22 y 23 de junio. Postgres Vision. Va a estar bueno esa conferencia también. Es ¿Okay? una conferencia gratuita, así que pueden registrarse en el sitio de Postgres Vision, y van a haber muchísimas charlas y realmente muchísimas sorpresas también, así que esperamos verlos ahí también. Sí, así es. Gracias. Gracias y Chao. hasta luego.